Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía, porque hoy, amigos, tenemos algo realmente especial preparado para ustedes. Algo que sé que a muchísimos de ustedes les va a encantar. Prepárense porque hoy nos vamos a sumergir de lleno en el fascinante y a veces misterioso mundo de uno de los actores más queridos, aclamados y por supuesto populares del momento, Can Yaman. Y no, nos vamos a detener únicamente en hablar de lo guapo que es, aunque bueno, es innegable, ¿verdad? Es como si la naturaleza hubiera decidido crear una obra de arte. Pero hoy vamos a ir mucho más allá de la apariencia, de esa imagen impecable que vemos en las revistas y en la pantalla. Hoy vamos a desentrañar, a revelar algunos secretos explosivos que Can Yaman compartió en una entrevista exclusiva, una conversación íntima y reveladora que me dejó, sinceramente, boquiabierto. Sí, escucharon bien. Una entrevista exclusiva desde Estambul, la ciudad que lo vio nacer, crecer y convertirse en la estrella que es hoy. Una conversación donde Can se abrió de una manera que, créanme, me conmovió profundamente. Así que si son fans de Can Yaman, si siguen su trayectoria, si se emocionan con sus personajes, o si simplemente les intriga el mundo del espectáculo, la vida de una estrella internacional y quieren saber qué se esconde detrás de esa fachada, han llegado al lugar correcto. Les prometo que este vídeo está repleto de información jugosa, de revelaciones sorprendentes y de momentos que los mantendrán pegados a la pantalla de principio a fin. Prepárense porque hoy vamos a descubrir el lado más humano, más auténtico y quizás el más desconocido de Can Yaman. Pero antes de empezar, como siempre, no olviden hacer lo que ya saben, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Así se enterarán de todas las últimas novedades, de todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo, y mucho más. No se lo pueden perder, porque se vienen muchas sorpresas. Y ahora sí. Comencemos. *** La entrevista, un viaje a la intimidad de Can Yaman ***. La entrevista, como les comentaba, fue verdaderamente exclusiva. Tuvimos el privilegio de conversar con Can Yaman en Estambul, en su ciudad natal, en el corazón mismo donde todo comenzó. El ambiente era íntimo, relajado, alejado de las luces deslumbrantes y del frenesí de los rodajes. Y creo sinceramente que eso se nota en la forma en que Can se abrió, en la forma en que se mostró tal y como es, un hombre con sueños, con ambiciones, con miedos, con inseguridades, pero también con una pasión desbordante por lo que hace, por su trabajo, por la vida. Desde el primer momento se percibía una atmósfera de confianza y de cercanía. Can transmitía una energía tranquila, una disposición a compartir, a hablar abiertamente sobre su vida, sus experiencias, sus anhelos y también sus desafíos. Fue una conversación sincera, sin filtros, donde la autenticidad fue la protagonista. Una de las primeras cosas que me impactó, y que creo que los impactará a ustedes también, fue su sinceridad al hablar sobre la fama. La fama, ese monstruo de 1000 cabezas que a menudo devora a sus víctimas, que puede transformar a las personas, que puede corromperlas. Muchos artistas se quejan de ella, la odian, la evaden, tratan de huir de ella. Pero Can, en cambio, tiene una perspectiva diferente, una visión más equilibrada y, diría yo, más madura. Reconoce sin tapujos que la fama, con todo lo que conlleva, con sus luces y sus sombras, es parte del paquete. Es una consecuencia inevitable de su éxito, de su trabajo. No la idealiza, no la endiosa, pero tampoco la desprecia. Sabe que la fama le ha abierto puertas increíbles, le ha permitido llegar a millones de personas en todo el mundo, traspasando fronteras y culturas. Le ha dado la oportunidad de viajar, de conocer lugares increíbles, de trabajar con profesionales de primer nivel. Y sobre todo, le ha dado la oportunidad de hacer lo que más ama, lo que lo apasiona, actuar. Pero lo interesante, lo que realmente me llamó la atención, es cómo maneja esa fama, cómo la gestiona en su día a día. Nos contó que intenta con todas sus fuerzas mantener los pies en la tierra, no perder la perspectiva, no dejarse llevar por el ego y las adulaciones. Se rodea de gente que lo quiere por quien es, por su persona, por sus valores, y no por su estatus, por la fama. Tiene cerca a su familia, a sus amigos de toda la vida, a personas que lo conocen desde siempre y que lo mantienen conectado con la realidad. Evidentemente no es fácil. La fama es un torbellino que puede arrastrarte, que puede nublar tu juicio, que puede hacerte perder el rumbo.
Pero Khan parece tener una gran capacidad, una habilidad innata, para separar el personaje público de la persona. Para distinguir entre el actor y el hombre. Para saber cuándo ponerse la máscara y cuándo quitársela, cuándo ser Khan Yaman, la estrella internacional, y cuándo ser simplemente Khan, el chico de Estambul, con sus sueños y sus anhelos. Me pareció admirable, un ejemplo a seguir para todos aquellos que aspiran a la fama y al éxito. Asterisco asterisco el proceso creativo, el arte de transformarse asterisco asterisco. Otro tema que abordamos y que captó mi atención de manera especial, fue su proceso creativo. ¿Cómo se mete en la piel de sus personajes? ¿Cómo se prepara para un nuevo rol? ¿Cómo se transforma, cómo se convierte en esa persona que vemos en la pantalla, que nos hace reír, llorar, emocionarnos? Aquí fue donde la entrevista se puso realmente interesante, donde pudimos adentrarnos en el corazón de su arte, en la esencia de su talento. Khan reveló que es un actor muy metódico, un profesional que se involucra a fondo en cada proyecto. No se conforma con leer el guión, con memorizar sus líneas. Va mucho más allá. Investiga, lee, observa, se documenta, se empapa de la historia, del contexto, del mundo en el que se desarrolla la trama. Estudia la psicología de su personaje, sus motivaciones, sus miedos, sus anhelos, sus traumas. Busca entenderlo, comprenderlo en su totalidad, en todas sus dimensiones. Nos contó que a veces para meterse en el personaje se aísla, se sumerge en el mundo que lo rodea, en el universo de la historia. Se aleja de la rutina, de las distracciones, de las presiones del día a día. Se concentra, se enfoca, trata de sentir lo que siente el personaje, de pensar como él, de actuar como él. Es como si se transformara completamente, como si el personaje se apoderara de él, como si se fusionaran en una sola entidad. Y eso, creo, es lo que lo hace un actor tan talentoso y convincente. Es esa capacidad de conectar con la emoción, de transmitirla al público, de hacernos sentir lo que siente el personaje. Es esa habilidad para ponernos en la piel de otro, para hacernos olvidar que estamos viendo una actuación, para sumergirnos en la historia y vivirla como si fuera nuestra. Es esa magia, esa conexión emocional, lo que lo convierte en una estrella, en un artista de primer nivel. Reveló también que para cada papel busca referentes, se inspira en otras personas, en otras historias, en otras experiencias. Estudia a otros actores, observa sus interpretaciones, aprende de ellos. No se trata de copiar, sino de enriquecer su propio proceso creativo, de ampliar su repertorio de recursos, de encontrar nuevas formas de expresar las emociones y de conectar con el público. Asterisco asterisco próximos proyectos, un futuro brillante asterisco asterisco. Y por supuesto, no podíamos dejar de hablar de sus próximos proyectos. Y bueno, déjenme decirles, tienen que estar preparados. Porque Khan Yaman viene con cosas grandes, con proyectos ambiciosos, con historias que prometen emocionar y sorprender. No puedo darles muchos detalles porque, obviamente, la entrevista es exclusiva y no puedo revelar todos los secretos. Pero sí les puedo asegurar que Khan Yaman no se detiene, que siempre está buscando nuevos desafíos, que siempre está dispuesto a superarse, a evolucionar, a explorar nuevas facetas de su talento. Nos contó que está trabajando en proyectos internacionales, que está explorando nuevos géneros, que está dispuesto a romper barreras y a desafiar los límites de su propia zona de confort. Quiere seguir creciendo como actor, quiere seguir aprendiendo, quiere seguir sorprendiendo a su público. Y lo más importante, quiere seguir disfrutando de su trabajo, quiere seguir sintiendo esa pasión que lo impulsa a dar lo mejor de sí mismo, a entregarse por completo a cada personaje, a cada proyecto. Les puedo adelantar, eso sí, que se vienen colaboraciones con directores de renombre, con actores de talla internacional, con historias que tocarán el corazón y que dejarán huella. Así que estén atentos porque pronto tendremos noticias importantes, pronto podremos disfrutar de nuevos trabajos de este talentoso actor. Asterisco asterisco la relación con sus fans, un vínculo especial asterisco asterisco. Una de las revelaciones más sorprendentes y emotivas de la entrevista fue su relación con sus fans. Khan es un hombre muy agradecido, y valora mucho el cariño y el apoyo incondicional que recibe de sus seguidores en todo el mundo. Nos contó que trata, en la medida de lo posible, de estar en contacto con ellos, de responder a sus mensajes, de leer sus comentarios, de estar al tanto de lo que piensan, de lo que sienten, de cómo reciben su trabajo. Y esto, quiero dejarlo claro, no es solo una estrategia de marketing, no es una pose para quedar bien con el público. Se nota, se siente que lo hace de corazón, que le importa la opinión de sus fans, que valora su cariño y su apoyo.
Nos contó anécdotas muy bonitas sobre cómo sus fans lo han apoyado en momentos difíciles, sobre cómo le han demostrado su cariño incondicional, sobre cómo le han enviado mensajes de aliento, de esperanza, de admiración. Y eso, creo, es algo que lo motiva a seguir adelante, a dar lo mejor de sí mismo, a no decepcionarlos. Es un actor que se preocupa por su público, que valora su opinión, que está agradecido por su apoyo, y eso lo hace aún más especial, más humano, más cercano. Hablamos también sobre la importancia de la comunidad, sobre la conexión que existe entre los fans, sobre el impacto positivo que pueden tener en la vida de un artista. Khan reconoció que sus fans son un motor, una fuente de inspiración, una motivación constante para seguir adelante y para dar lo mejor de sí mismo. *** Rumores y especulaciones, manteniendo la calma ***. También Khan tocó el tema de los rumores, de las especulaciones que a veces circulan sobre su vida personal, sobre sus relaciones sentimentales, sobre su trabajo. Y aquí demostró ser una persona madura, con los pies en la tierra, con una gran capacidad para manejar la presión y las críticas. Dijo que entiende que esto es parte de la fama, que los rumores, las especulaciones, las noticias falsas, a veces son inevitables. Es el precio que hay que pagar por ser una figura pública, por estar expuesto a la mirada de millones de personas. Pero también dejó claro que no se deja afectar por ellos, que no les da importancia, que no les dedica tiempo ni energía. No se preocupa por lo que digan los demás, no se deja influenciar por las críticas negativas, no se deja llevar por el sensacionalismo. Prefiere enfocarse en su trabajo, en sus proyectos, en sus objetivos, en las cosas que realmente le importan, su familia, sus amigos, su pasión por la actuación. Y esto, creo, es una lección para todos nosotros. Vivimos en un mundo donde la información se difunde a la velocidad de la luz, donde las redes sociales y los medios de comunicación pueden amplificar cualquier rumor, cualquier noticia, sea verdadera o falsa. Es fácil dejarnos llevar por ellos, creerlos incluso. Es fácil perdernos en la vorágine de las redes sociales, en el ruido mediático, en la opinión de los demás. Pero Khan nos demuestra que la clave está en mantener la calma, en no perder de vista lo importante, en enfocarnos en nuestras propias vidas, en nuestros propios valores, en nuestras propias metas. Nos enseña a no prestar atención a las críticas destructivas, a no dejarnos influenciar por la opinión ajena, a ser fieles a nosotros mismos y a nuestros principios. *** El futuro y el propósito. Un actor con un gran corazón ***. Otro aspecto muy interesante y diría que inspirador, de la entrevista fue su visión sobre el futuro. ¿Qué quiere lograr Khan Yaman en los próximos años? ¿Cuáles son sus metas, sus sueños, sus aspiraciones? Aquí la entrevista se puso realmente profunda, revelando la sensibilidad y el compromiso de este gran actor. Khan habló sobre su deseo de seguir creciendo como actor, de explorar nuevos géneros, de trabajar con diferentes directores y actores de renombre, de asumir nuevos retos y desafíos. Quiere seguir aprendiendo, quiere seguir evolucionando, quiere seguir superándose a sí mismo. Pero también habló sobre su deseo de usar su fama, su influencia, su plataforma, para hacer el bien, para ayudar a los demás, para generar un impacto positivo en el mundo. Nos contó sobre sus proyectos benéficos, sobre su compromiso con diferentes causas sociales, sobre su intención de utilizar su voz para defender a los que no tienen voz, para luchar contra la injusticia, para promover la igualdad y la inclusión. Nos habló de su deseo de inspirar a otros, de motivar a las personas a perseguir sus sueños, a creer en sí mismas, a luchar por lo que quieren. Quiere ser un ejemplo, un modelo a seguir, un referente para las nuevas generaciones. Y eso, creo, es algo que lo engrandece aún más. Es un actor con talento, con ambición, pero también con un gran corazón, con un profundo sentido de la responsabilidad social. Es un hombre que entiende el poder de la fama, y que está dispuesto a utilizarlo para hacer del mundo un lugar mejor. *** Conexión con Turquía, el amor por sus raíces ***. Y no puedo dejar de mencionar la conexión tan fuerte que tiene Khan con Turquía, con su país de origen, con sus raíces, con su cultura. Khan está orgulloso de ser turco y siempre está dispuesto a hablar de su país, de sus tradiciones, de su familia, de su tierra natal. Nos contó sobre sus costumbres, sobre su gastronomía, sobre su historia. Compartió anécdotas de su infancia, de sus raíces familiares, de los valores que le inculcaron desde pequeño. Nos habló del amor que siente por Estambul, por sus calles, por sus rincones, por su gente. Nos transmitió la pasión que siente por su cultura, por su idioma, por su identidad.
Y eso creo es algo que lo hace aún más cercano a su público, que lo humaniza aún más, que lo convierte en un ejemplo de orgullo nacional. En un mundo globalizado, donde las fronteras se desdibujan, donde las culturas se mezclan, es importante mantener vivas las raíces, las tradiciones, la identidad. Y Can, con su ejemplo, nos demuestra la importancia de amar y valorar nuestro origen, de sentirnos orgullosos de quiénes somos, de dónde venimos. *** La entrevista, un encuentro humano y revelador ***. La entrevista con Can Yaman fue, en resumen, una experiencia increíble, un encuentro humano y revelador. Me permitió conocer a un hombre talentoso, carismático, pero sobre todo, humano. Un hombre que ha sabido manejar la fama con inteligencia, que se preocupa por su público, que tiene un gran corazón y que está dispuesto a utilizar su plataforma para hacer el bien. Me permitió descubrir a un artista que se entrega por completo a su trabajo, que se preocupa por cada detalle, que busca la excelencia en cada proyecto. Me permitió entender la pasión que lo impulsa, la dedicación que pone en cada personaje, la búsqueda constante de la perfección. Creo que todos podemos aprender algo de él. Podemos aprender a ser auténticos, a mantener los pies en la tierra, a no dejarnos llevar por los rumores, a enfocarnos en nuestras metas, a usar nuestros talentos para hacer del mundo un lugar mejor, a ser agradecidos por lo que tenemos, a valorar el cariño y el apoyo de quienes nos rodean. Podemos aprender a ser valientes, a superar los miedos, a luchar por nuestros sueños, a creer en nosotros mismos. Podemos aprender a ser perseverantes, a no rendirnos ante las adversidades, a seguir adelante a pesar de los obstáculos. Y ahora, volviendo a la entrevista, hubo momentos muy emotivos. Hubo risas, hubo reflexiones profundas, hubo una sensación de conexión humana, de cercanía, de empatía. Como dije al principio, Can se abrió de una manera que me sorprendió gratamente. No solo nos contó sobre su vida profesional, sobre sus éxitos y sus logros, sino también sobre su vida personal, sobre sus miedos, sus inseguridades, sus anhelos, sus sueños, sus desafíos. Se mostró vulnerable, se mostró real, se mostró tal y como es, sin máscaras, sin poses. Y eso, creo, es lo que lo hace un actor tan especial, lo que lo convierte en un artista tan admirado y querido. Es esa capacidad de conectar con el público, de mostrarse vulnerable, de ser auténtico, de ser real, lo que lo hace único. *** Conclusión y agradecimiento ***. Así que espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Espero que esta entrevista les haya permitido conocer un poco más a Can Yaman, a ese hombre detrás de la estrella, y que les haya inspirado de alguna manera. Espero que hayan descubierto como yo que Can Yaman es mucho más que un rostro bonito y un cuerpo escultural. Es un ser humano con talento, con pasión, con valores, con un gran corazón, con una gran responsabilidad social. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo, de este viaje a la intimidad de Can Yaman. Hemos descubierto secretos, hemos reflexionado, hemos reído y, espero, hemos disfrutado juntos. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante y revelador, no olviden dejar su me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, con todos aquellos que también admiran y siguen a Can Yaman. Y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarnos y de no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Y me encantaría saber qué les pareció la entrevista. ¿Qué fue lo que más les sorprendió? ¿Qué es lo que más valoran de Can Yaman? ¿Qué es lo que más les gusta de su trabajo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Quiero saber qué piensan, qué sienten, qué les ha parecido este encuentro con Can Yaman. Sus opiniones son muy importantes para mí. Quiero agradecerles a todos ustedes por su tiempo, por su atención, por su cariño y por su apoyo constante. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Un agradecimiento especial a Can Yaman por su generosidad, por su apertura, por su amabilidad, por brindarnos esta entrevista exclusiva y por compartir su historia con nosotros. Le deseo lo mejor en su carrera, en sus proyectos futuros y en su vida personal. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando el fascinante mundo del espectáculo, donde seguiremos descubriendo secretos, donde seguiremos reflexionando y, sobre todo, donde seguiremos disfrutando juntos. Hasta la próxima. Un abrazo enorme para todos. Y no olviden, sigan sus sueños.